Comenzar en comité. Nos falta, parece que hay un micrófono. Sí. Nos falta un senador o senadora para tener quórum oficial para partir la sesión formalmente, pero vamos a comenzar en comité, dado el tiempo. Saludar la presencia del senador David Sandoval y a todos nuestros invitados que los vamos a ir presentando. Pero antes, no hay cuenta, secretario, no hay cuenta. Muy bien. Entonces, hoy día tenemos como único punto en tabla continuar el estudio del proyecto de ley, primer trámite iniciado en moción de los senadores Latorre, quien habla, Gatica, Proboste, Espinosa y Sandoval, que modifica la ley 21.450 con el objeto de prorrogar la vigencia de la ley sobre gestión de suelo para la integración social y urbana y el plan de emergencia habitacional, el boletín 17.780-14. La sesión pasada hizo una extensa presentación que está disponible públicamente. Entiendo, está la presentación, el informe y todo en la página web, ¿sí? En el link de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, toda la presentación que hizo el MIMBU, el Ministerio de Vivienda. Y por tanto ya abrimos el periodo formal de audiencias, ¿no? Y hoy día tenemos dos invitados a la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, la vicepresidenta Pía Mora, el director ejecutivo Carlos Marambio, y de Déficit Cero tenemos a el director de Desarrollo Urbano Habitacional, Enrique Matushka, y la directora de Articulación con el Entorno, María Paz González. Entiendo que Sebastián Bowen también iba a estar conectado o tenía algunos problemas de conexión, parece, sí, había mandado esa información. Y saludamos también que están conectadas el jefe de la División de Política Habitacional, Carlos Araya, el jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, y la encargada nacional del Plan de Emergencia Habitacional, Daniela Flisfish, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que van a estar permanentemente acompañando estas sesiones en diálogo con nuestros invitados, con las observaciones. Insisto, este es un proyecto de artículo único, lo estamos discutiendo en general y particular en la comisión. Eso implica que primero vamos a tener una ronda de audiencias donde la idea es evaluar también la implementación del plan de emergencia habitacional en las regiones, en el país, en toda la dimensión cuantitativa y cualitativa, y poder hacer observaciones para mejorarlo, obviamente, y después en el periodo ya de trámite en particular, que sean insumos, ¿no? Los invitados nos entreguen insumos para posibles indicaciones. Eso, sin más, vamos a ofrecer inmediatamente la palabra a Déficit Cero. Entiendo que hay una presentación que la tenemos acá o la van a proyectar. Ahí ustedes me dicen quién comienza y pueden ir, obviamente, turnando la palabra. Enrique, ¿no? Sí. Muchas gracias, presidente, y a través suyo agradecer la aceptación de invitación a propósito del proyecto de ley. La presentación la... Perfecto. ¿La va pasando usted o...? Perfecto.
No está fácil. Perdón, estimado presidente, por mientras Enrique se conecta. Sí. Eso. Sí, pero de todas maneras, por mientras Enrique se conecta, vamos a presentar cuáles son los primeros 3 planteamientos que, como déficit cero, como organización, estimamos que son relevantes de presentar hoy día. En primer lugar, queremos relevar la importancia del por qué. Buenos días, senadora. ¿Por qué es importante continuar con el plan de emergencia habitacional? Y para eso vamos a presentar un pequeño diagnóstico para justificar el por qué esta emergencia persiste. Esa es la primera parte. La segunda parte, queremos relevar la importancia de la creación del plan de emergencia habitacional para poder enfrentar esta emergencia, y si bien la ha enfrentado y ha entregado diversas soluciones, ha potenciado la diversidad de soluciones sobre todo, creemos que aún hay desafíos que es necesario seguir enfrentando. Y en la tercera parte de esta presentación vamos a mostrar qué es lo que proponemos, ¿ya? Principalmente la focalización de los territorios, la posibilidad de continuar con ciertas herramientas y cuáles herramientas queremos proponer para poder aumentar la producción también de construcción de viviendas habitacionales, y el por qué este plan de emergencia habitacional sigue siendo necesario. Muy bien. ¿Me permite solo la interrupción para darle la bienvenida a la senadora Proboste y iniciar formalmente la sesión en nombre de Dios y la patria? Se abre la sesión. Muy bien. Sí, que le pregunté al secretario si había cuenta y no hay cuenta el día de hoy. Si quiere, al final ponemos como para hacer los puntos varios, como para no interrumpir la presentación. Cuando terminen ellos hacemos y ahí los oficios y todo el asunto. Bien, ahora sí, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, como planteaba María Paz... Telemáticamente, presidente. Ok, saludo Fidel. Ahí tiene la palabra déficit cero. Como primer planteamiento, señalar y poder entregar algunos antecedentes de por qué creemos que el plan de emergencia debiera continuar, ¿ya? En ese sentido, en la lámina que ustedes ven presente, ven de alguna manera lo que nosotros hemos podido identificar con respecto a el déficit y la demanda habitacional, que hoy día es una radiografía, está a partir de distintos datos, en el cual hoy día los hogares no propietarios son 2.8 millones, los hogares no propietarios con ingreso informal son aproximadamente 1 millón, y la demanda social por vivienda, que es de 1.4 millones, que es básicamente el déficit habitacional más la sumatoria a todos aquellos hogares que pagan más de un 30% en su ingreso familiar. En este gráfico vemos, y aquí lo importante es ver la curva naranja, que es la demanda social por vivienda y cómo es atendido a través de los distintos instrumentos de planificación, que es básicamente la vivienda sin deuda, que es el DC49, que es aproximadamente para 1.1 millón de familias que hoy día están tratando de acceder, junto con el subsidio de DS01, que es para clase media, que involucra un crédito hipotecario. Aquí verán la parte que está entre la vivienda sin deuda y la vivienda con deuda tramo 2, que hoy día es la que más le ha costado poder acceder a una solución habitacional, que es el DC01 tramo 1, y que es aproximadamente aquellas familias que están tratando de acceder a una solución hasta 2.000 UF, ¿ya? Es lo que de alguna manera se ha denominado muy rico para el Servio y muy pobre para el banco, ¿ya? Hoy día vemos con principal preocupación aquellos sectores, entendiendo que no pueden acceder a una solución habitacional sin deuda, pero tampoco pueden acceder por condiciones de mercado, por condiciones crediticias, ¿ya? Cuando revisamos a nivel de campamentos, que nosotros siempre hemos señalado que los campamentos más bien es un síntoma de lo que está ocurriendo con respecto a el acceso a distintas soluciones habitacionales, vemos cómo las familias de campamento han ido durante el tiempo fluctuando en poder acceder a soluciones habitacionales.
Aquí vemos con distintos indicadores, tanto del MIMBU como los catastros techo, básicamente 4 fases desde el 96 hasta el 2025 de cómo ha ido fluctuando el acceso para familia en campamento. Aquí lo importante, y para que tengan como antecedente, en que las familias de campamento, como bien decíamos, obedece a un síntoma que es aún mayor, que es con respecto al acceso integral de acceso a la vivienda. Vemos que no está ajeno a las condiciones país. Particularmente en la primera fase, cuando logramos bajar sostenidamente la familia de campamento, que entre el año 96 y 2005, vemos también que el país estaba en una fase de estabilización macroeconómica con un crecimiento del 5.7 en promedio, y una tasa que es la de el precio de la vivienda dividido, ¿cierto?, el salario, que es de 2.2. Ahora me voy a la fase 4, que es el aumento explosivo que hemos tenido desde el 2019. Tenemos efectivamente que el crecimiento es de 1.8 en promedio del país, por lo tanto, frente a ese empobrecimiento, las familias van tendiendo a una alza sostenida a situaciones irregulares y situaciones de asentamiento informales. Por eso que es necesario poder dar una solución integral y no solamente focalizada al tema del acceso a la vivienda. Por otro lado, y de acuerdo a antecedentes que ha manifestado tanto Techo como el BID, podemos identificar que las familias en campamento, el 75% de estas familias se concentran en 26 comunas. Por lo tanto, es bastante focalizado, y esas 26 comunas, solamente una comuna tiene su plan regulador comunal actualizado. 25 no lo tienen, por lo tanto es muchísimo más difícil acceder a suelo urbanizado o a suelo de alguna manera formal y con norma para poder buscar distintas soluciones a partir de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio. El 60% de ese 75% se encuentra en 6 regiones, y eso involucra el 80% de los hogares que se encuentran en riesgo. Hay que también reforzar la idea que las familias, y tal como lo ha señalado el MIMBU, 3 de cada 4 familias antes de irse a un campamento ha estado en situación de allegamiento, hacinamiento. Por lo tanto, es necesario poder ver esa causal antes de que las familias se tomen esa decisión de alguna otra solución más bien informal. Aquí vemos cómo ha fluctuado la cantidad de déficit habitacional, entendiendo el déficit como el déficit que ha señalado la metodología MIMBU, más hogares en situación de calle, y vemos efectivamente cómo desde el 2015-2017 el déficit ha ido creciendo a pesar de los esfuerzos que se han ido realizando a la fecha a propósito de la materia en discusión hoy día del Plan de Emergencia Habitacional. Por eso nosotros señalamos que la emergencia aún persiste, y esto cuando uno analiza el déficit y la demanda habitacional, podemos identificar distintas situaciones y condiciones, las cuales inclusive algunas no han tenido solución por parte de los instrumentos que se ha tratado de hacer posible para que puedan acceder. Es así como los hogares en riesgo de irse a campamentos son aproximadamente 480.000 familias. Hoy día, de acuerdo al último catastro, los asentamientos informales ha crecido a 120.000 familias. Situación calle también ha aumentado a más de 21.000 personas en situación de esa condición, 23.000 familias en vivienda irrecuperable, allegamientos no por elección son 420.000, hacinamiento ampliable y no ampliable son más de 230.000 familias. Con respecto a la inasequibilidad, que son familias que hoy día están pagando más de un 30% de su ingreso familiar y por ende cualquier situación como enfermedad o pérdida de trabajo van a tender a irse a una situación inclusive mucho más irregular o de hacinamiento y allanamiento, que son más de 820.000 familias. Tenencia insegura, hogares que necesitan alguna solución de arriendo declarada a través de distintos portales, son más de 690.000 familias que hoy día están buscando precisamente alguna solución de arriendo y no encuentran oferta.
una demanda social crítica de más de 1 millón de familias, que es la sumatoria de dos componentes, y hogares unipersonales, que de acuerdo al censo ha ido en aumento, que son más de 320.000 familias. Por lo tanto, y lo importante aquí es señalar que la demanda es tremendamente diversa, y por eso se ha valorado precisamente el plan de emergencia, porque precisamente busca herramientas para poder ir a abordar esa diversidad que hoy día está buscando alguna solución habitacional. En ese sentido, y como primera conclusión, perdón, estimado presidente, tenemos un aumento sostenido de la población y de hogares mayoritariamente unipersonales, de acuerdo al último censo. Tenemos un crecimiento sostenido de adulto mayor, tenemos crecimiento de ciudades menos densas y, por conclusión, sin equipamiento y sin servicio, de acuerdo a lo declarado por el plan del Ministerio de Obras Públicas con respecto a el crecimiento de los próximos años en infraestructura. Tenemos un aumento sostenido y territorialmente concentrado de las familias en campamento, lo cual es una oportunidad precisamente a propósito de que el 70% de las familias en campamento están concentradas en 26 comunas. Tenemos mayor dificultad para las familias, precisamente las familias más vulnerables de los sectores medios, en poder acceder a alguna solución habitacional. Tenemos un alto porcentaje de suelo urbano que hoy día no cuenta con los servicios necesarios de infraestructura básica sanitario. Cabe señalar que de hoy día, con respecto al suelo urbano, de un 100%, el 40% del suelo urbano que hoy día... ¿Quién es? Senador Espinosa, ¿puede mutearse, por favor? Prosigo. Es importante señalar que del suelo urbano, eso significa que está dentro del límite urbano, por lo tanto tiene normas para poder desarrollar proyectos habitacionales. El 40% de ese suelo no cuenta con infraestructura básica sanitaria, y por eso también la presión de las familias a poder desarrollar, ¿cierto?, estos proyectos. Y oportunidad de inversiones públicas, particularmente en infraestructura, a propósito del plan de desarrollo que hoy día debiéramos poder aprovechar precisamente para poder capturar la plusvalía en términos de acceso a suelo, y que hoy día se requiere una planificación mucho más estratégica. Como segundo ámbito de los tres que señalábamos, entendiendo que el plan de emergencia debiera continuar, cuando uno mira el plan de emergencia y particularmente las herramientas y los pilares estratégicos que a propósito este Congreso el año 2022 aprobó precisamente para poder abordar una emergencia habitacional, contemplaba unas herramientas para la gestión de suelo, compra, adquisición, transferencia de suelos tanto públicos como adquisición de suelos privados, diversificación de soluciones, entendiendo que la demanda estaba cambiando, y así lo reflejó el censo. Una participación ciudadana colaborativa y mucha colaboración institucional, entendiendo la fragmentación de las instituciones para que hoy día ha costado el desarrollo de las ciudades, y principalmente un fortalecimiento de las herramientas que tiene el MIMBO y particularmente los servicios. En ese sentido, y de acuerdo al informe que se envió la semana pasada por parte de Déficit Cero, y en complemento a el informe presentado precisamente por la encargada nacional del plan de emergencia, nuestro informe era hasta mayo, la semana pasada se presentó hasta julio, hay una variación de un 3-4%, y que es lógico del avance entre mayo y julio. Vemos que los programas con mayor avance son particularmente los programas con subsidio, que es el DS01, el DS10, que es el subsidio rural, y el DS49 de microerradicación, lo cual es tremendamente positivo, pero también con los programas con menor avance, precisamente el Fondo Solidario, que tiene un avance declarado precisamente por el plan de emergencia, un 64%, pensando que ahí también está agrupado con otras líneas. Eventualmente el Fondo Solidario debiera ser aproximadamente un 55%. En términos de cooperativa, el plan de emergencia declara que no hay avance, o por lo menos así el informe que se presentó la semana pasada. Y en cuanto a campamento, no tenemos antecedentes
por parte de nosotros, solicitados en esa línea. Aún así, cuando uno mira el avance en campamento, de acuerdo al registro de acuerdo al reporte que ha hecho Techo hace muy poquito, con avance hasta mayo, ellos señalan que el avance en materia de campamento es de un 27% en base a las dos líneas programáticas, el plan Construyendo Barrio, que ha intervenido mayoritariamente a la familia, pero no ha concretado entregas de vivienda, y el plan de gestión habitacional, que concentra la total de unidades, aunque con un limitado avance, y cito textual el informe Techo, de acuerdo a la envergadura que se requiere. Por otro lado, y tal como lo declara el plan de emergencia habitacional, y aquí también tomamos las cifras que fueron presentadas la semana pasada, vemos que mayoritariamente donde hay mayor concentración de déficit habitacional y campamento, que son en las regiones norte de Santiago hacia el norte, vemos que al Ministerio le ha costado mucho más poder avanzar, y esto no es necesariamente un problema del plan de emergencia, sino que históricamente ha costado poder avanzar en estas regiones por dificultades de gestión de suelo, por suelo salino, por una serie de condiciones, lo cual refuerza con mayor condición la necesidad de poder implementar muchísimas más herramientas para que poder resolver un problema estructural, ¿ya? No necesariamente del plan de emergencia. Así también, con respecto al avance en gestión de suelo y también declarado por el plan de emergencia, vemos que la adquisición de suelo privado han avanzado un 97%, y con respecto a las transferencias de terrenos fiscales se ha avanzado un 51%. Eso también refuerza la necesidad de poder implementar mayores herramientas para poder acceder a estos suelos públicos de una manera mucho más expedita, así también como lo ha ido desarrollando inclusive la propia DDU, que entiendo que también está presente en los proyectos que se han ingresado en el Congreso. Con respecto al planteamiento 2, el plan de emergencia se creó para enfrentar una emergencia. Ahora la consulta es si la ha enfrentado. A criterio de nosotros se ha avanzado bastante en algunos lugares, y en otros lugares se requieren de muchas más herramientas estructurales, institucionales, para que los serbios particularmente puedan acceder de manera mucho más eficiente tanto a los suelos como el esfuerzo que ha ido tratando de hacer el Ministerio a través de habilitación normativa y poder gestionar de mejor manera. Se han creado innovaciones, particularmente ciudades justas, que antiguamente eran los planes urbanos habitacionales, que refuerza la idea de poder hacer ciudad, y eso lo valoramos y creemos que hay que impulsarlo con mayor fuerza, particularmente los modelos de garantía y de acceso a financiamiento, modelos de arriendo, de microerradicación, y efectivamente ha contado con herramientas para poder enfrentar esta crisis habitacional, por lo cual nosotros estamos de acuerdo en que debieran seguir incorporándose. Desde el punto de vista de nosotros, creemos que el nuevo plan de emergencia debería estar muchísimo más focalizado precisamente en las zonas de emergencia, en donde se concentra el déficit habitacional, se concentra la mayor cantidad de campamentos y también se concentra fenómenos migratorios. Creemos que ahí hay que colocar mayoritariamente herramientas extraordinarias, particularmente de Santiago hacia arriba. Estamos hablando de Iquique, Alto Hospicio, Arica, Antofagasta, Valparaíso, Atacama, para poder abordar de manera muchísimo más expedita y extraordinaria, asimilando, homologando de alguna manera lo que Chile ha tenido bastante experiencia, que son los decretos de catástrofe, y que nos ha permitido poder solucionar los problemas de acceso a vivienda y ciudad. En ese sentido, creemos que un plan de emergencia habitacional requiere herramientas extraordinarias, y por eso es que hemos solicitado y también vamos a exponer algunas herramientas precisamente para poder abordar la emergencia. Toda emergencia requiere herramientas extraordinarias que sean propias de una emergencia. También creemos que hay que dotar de mayor capacidad de manera de poder generar una cohesión más intersectorial, entendiendo que esto no es solamente un trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que también
debiera ser vinculante con respecto a las obras de infraestructura, particularmente que son las oportunidades del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte, porque ahí es donde el Estado está invirtiendo recursos y mayoritariamente debieran poder las familias más vulnerables acceder precisamente a esas inversiones y no llegar de manera posterior. Y por último también creemos que se ha avanzado en poder aumentar la producción de hábitat. Históricamente el MIMBO ha producido entre 45 y 55 mil, hoy día ya se está produciendo 65 mil, pero para poder efectivamente reducir el déficit habitacional, y tal como lo ha señalado el ministro Montes en la sesión pasada, tenemos que llegar a una producción de 100.000 soluciones año. Entendemos que esto es algo que también ha ido tomando particularmente hoy día las candidaturas. Solo para enunciar, vamos a indicar algunas propuestas de las muchas propuestas que tenemos precisamente como indicaciones a la ley 21.450 y poder dotar de mayor herramienta. Entendemos que hoy día se está discutiendo la extensión del plazo, pero nos parece relevante poder abrir la discusión en ese sentido, solamente con los planteamientos generales, y si así lo requiere la comisión, ya sea una comisión técnica, podemos hacer llegar toda esta información que la tenemos mucho más profunda. Déficit Cero ha desarrollado junto con distintos actores una serie de propuestas para mejorar el acceso a la vivienda. Se pueden ver a través de la página, así como también hace muy poco realizamos una serie de propuestas junto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, propuestas que también fueron enviadas precisamente a todos los candidatos para mejorar el acceso a la vivienda. En ese sentido, lo que nosotros proponemos precisamente es poder incluir en la ley 21.450 el concepto de zonas de emergencia habitacional, así como hoy día la DDU ha avanzado precisamente en las zonas de interés público. Creemos que es necesario que el plan de emergencia y particularmente la ley 21.450, que actúa como paraguas, pueda dotar de herramientas particulares y extraordinarias en zonas donde hoy día estamos a un nivel de emergencia en términos de déficit habitacional, campamento y efectos migratorios, ¿ya? Aquí un mapa en el fondo de algunas áreas donde nosotros creemos que debiera incorporarse. Y es básicamente, para que se entienda la idea general, es poder igualar el decreto de catástrofe, en el cual entrega herramientas extraordinarias, no solamente en agilización de permisos, sino que también en términos de coordinación institucional, con un proceso metodológico abreviado de recomendación social para toda la cartera de proyectos, y eso permitiría poder dotar de mayores herramientas para poder abordar esta crisis habitacional, particularmente de Santiago hacia el norte. Por otro lado, y algo que también ha ido avanzando el Ministerio, es precisamente la microdensificación en barrios bien conectados. Hoy día vemos que hay más de 5.800 hectáreas en la región metropolitana, y otras 500 hectáreas en otras regiones, en donde a través de hoy día un programa que está impulsando precisamente el Ministerio, que es Pequeños Condominios, vemos que es un suelo muy bien conectado y que permitiría, a través de una densificación equilibrada, si esto lo vemos más bien como una medida de barrio, más que una solución caso a caso, nos permitiría poder entregar aproximadamente más de 350.000 soluciones como potencial. En ese sentido valoramos precisamente hace poco la modificación a la ordenanza, que entiendo que ya tiene toma de razón de la Contraloría por parte de la División de Desarrollo Urbano, y también el programa que ha tenido bastante avance en el plan de emergencia habitacional con respecto a microirrigación, y creemos que es algo positivo del plan de emergencia y que debiera poder escalarse con mayores herramientas, aun cuando ya se le han entregado. Por otro lado, y tal como señalaba, el 40% del suelo urbano hoy día no cuenta con los servicios básicos. Estamos hablando de agua potable y la infraestructura necesaria para poder desarrollar proyectos habitacionales. Aquí se ha dado un paso importante a propósito del programa Ciudades Justas, pero siempre vamos avanzando proyecto a proyecto. Creemos que la ley 21.450 debiera otorgar facultades especiales, particularmente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para poder
de manera más expedita ampliar la cobertura sanitaria, a lo menos en aquellos territorios donde hoy día vemos con mayor déficit habitacional, en donde hay más recursos por parte del Estado tratando de incorporarse en el territorio y en donde a lo menos esa cobertura sanitaria debiera llegar hasta el límite urbano. Por lo tanto, entendemos que hay un proyecto hoy día precisamente en el Congreso a propósito de la sanitaria, pero nuestra propuesta es poder, a propósito del plan de emergencia y de la ley 21.450, dotar a lo menos en estos territorios medidas excepcionales para poder avanzar. Si uno ve con una densidad que es la densidad actual de los instrumentos de planificación, este 40% de suelo que no está con factibilidad, podría alcanzar más de 800.000 familias con una solución habitacional, y si uno inclusive pudiese colocar una densidad intermedia, o sea, una densidad promedio de las propias comunas, hemos cuantificado que se podría dar solución a más de 4,5 millones de familias que hoy día hay suelo urbano, pero no cuenta con esa factibilidad. Por lo tanto, y por último, para terminar, ¿qué proponemos? Bueno, mayor focalización por parte del plan de emergencia, dotar de mayores herramientas al Ministerio de Vivienda y particularmente a los servicios, y poder aumentar la producción de 65.000 a 100.000 soluciones habitacionales, precisamente para poder reducir el déficit habitacional, y en ese sentido, tal como señalaba, poder incluir las zonas de emergencia habitacional. Aquí particularmente vemos no solamente declararlo, sino que entregarle mayores herramientas precisamente a los directores serios para que puedan contar con estas herramientas en terreno a propósito de procesos de edificación directa, asociados con convenio de prelación con los municipios, y también facultar a los servios, entendiendo también lo que ha señalado el ministro Monte, que una de las grandes dificultades es poder urbanizar los terrenos. Por lo tanto, lo que se propone es que los servicios puedan ejecutar obras de urbanización por terceros para poder destrabar mucha gestión de suelo que hay en el territorio. Por otro lado, aumentar y profundizar las herramientas de traspaso de los suelos públicos al Banco de Suelo, entendiendo el avance que hoy día ha tenido, el programa de habilitación de suelo para vivienda de interés público, que es lo que ya expuesto, precisamente para dotar de facultad de la CIS para las zonas donde hoy día creemos que hay emergencia habitacional, poder ampliar la cobertura sanitaria, a lo menos hasta el límite urbano, y que toda el área urbana pueda contar con infraestructura básica, potenciar la microdensificación en barrios conectados, porque ahí el país tiene un suelo bien conectado a servicios urbanos, servicios y equipamiento, y se pudiese dotar de mayores herramientas para generar una densificación equilibrada y que muchas más familias, y precisamente todas esas familias que están allegadas y hacinadas en esos barrios, puedan contar con una solución habitacional. Por último, estimado presidente, detrás suyo, algunas 3 consideraciones finales. El plan de emergencia habitacional proviene precisamente de un acuerdo de este Congreso para que la siguiente administración, el año 2022, tuviese más herramientas para abordar el déficit habitacional, y en eso hubo un acuerdo por parte de todos los actores. Creemos que, o hacemos un llamado a ese mismo acuerdo, para la siguiente administración tenga más herramientas, inclusive las mismas herramientas que ha tenido y que eventualmente va a proponer también el Ministerio de Vivienda, y poder contar con mayores herramientas precisamente para enfrentar el déficit. Hoy día el plan de emergencia tiene una meta. Nosotros siempre hemos señalado que más que una meta, lo que importa es responder a la emergencia. Y en ese sentido requerimos poder ampliar la producción de hábitat de 65.000 a 100.000 soluciones al año, tal como lo ha señalado el ministro, y para eso efectivamente se requieren más herramientas para poder precisamente acortar el déficit habitacional y poder abordar esta emergencia habitacional. Y por último, los campamentos son un síntoma precisamente de otras exclusiones habitacionales, hacinamiento, allegamiento. Por lo tanto, hay que ver de manera sistemática el acceso a la vivienda en estos territorios y no meramente focalizado. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias por la presentación de déficit cero.
Vamos a abrir brevemente, antes de las preguntas y comentarios, algo que hacemos normalmente al inicio de la sesión, que es la cuenta y solicitudes de oficio, etcétera, que no lo hicimos al comienzo, no había quórum, entonces vamos a hacer ese paréntesis ahora, aprovechando ahora, y luego retomamos las preguntas y comentarios. Ahí sí le pido apagar el micrófono, por favor. Ahí está. Senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Igual agradecer la presentación de déficit cero. Tiene una arista mi preocupación con algo de lo que han planteado ellos, particularmente con la gestión de suelo. La alcaldesa de Quilicura ha enviado formalmente una carta al ministro de la Vivienda, la alcaldesa Paulina Bobadilla, en donde hay situaciones en donde ella relata los hechos cronológicos, presidente, que van desde mayo del año 2022 hasta diciembre del año 2024, pero colocando mayor atención entre lo que ocurrió entre noviembre y diciembre del año 2024. Esto dice relación con la adquisición de un terreno para un proyecto habitacional en la modalidad del Decreto Supremo 49, que es el Parque Tres Piedras, tercera etapa en Quilicura. Desde el año 2022 se aprobó la división predial del terreno, después se autorizó la enajenación del lote 3 con una póliza de garantía. En noviembre del año 2024 se vendió ese lote a una inmobiliaria, Pacífico S.p.A., por 1.100 millones. Y después, 24 días después, se lo venden al Estado, al Serviu, en 4.500 millones. Es decir, en 24 días se revendió al Estado con una ganancia de 3.400 millones, en 24 días. 24, en noviembre del año 2024. Entonces, creo yo que sería importante, primero, que el Ministerio de Vivienda pudiera explicar cómo se justifica pagar 4 veces el valor de mercado. ¿Qué tasación respaldó esta adquisición? ¿Qué investigación? Porque lo que yo estoy dando a conocer acá en la comisión, presidente, es una carta formal que ya la alcaldesa hizo llegar al Ministerio de la Vivienda y no ha tenido respuesta, y por eso que ha recurrido a nosotros como miembros de la Comisión de Vivienda por la falta de respuesta. A lo mejor hay una investigación que no conocemos, pero sería importante saber respecto de la intermediación en este proceso, qué medidas se han tomado, y a propósito de que este es un punto muy neurálgico. Bueno, la gestión de terreno también requiere establecer medidas para evitar futuras especulaciones, porque la gravedad radica en el uso adecuado de los recursos públicos destinados a viviendas sociales, afectando no solo a las arcas fiscales, sino también la confianza ciudadana en la gestión habitacional del Estado, que es crucial para poder avanzar con mayor decisión, con mayor celeridad, también en la construcción de vivienda. Y creo que situaciones como esta ponen también un manto de dudas respecto de un área que es crítica, como lo es la gestión de suelo. Eso, presidente, si pudiéramos oficiarle al Ministerio de la Vivienda. Le iba a proponer, ¿les ¿les puedo parece? mandar la copia de la carta de la alcaldesa que ya se la hizo llegar al ministro de la Vivienda, en donde relata con mayor claridad cuál es la cronología respecto de todos estos hechos, pero no deja de llamar la atención que en 24 días este terreno tenga una ganancia de 3.400 millones. Muy bien, si les parece a la comisión, con los antecedentes de la senadora que los envíe, se construye un oficio de información dirigido al Ministerio de la Vivienda. ¿Habría acuerdo? No sé si están en condiciones de responder, o sea, obviamente se va a enviar por el oficio y se pide respuesta por escrito, pero si hay algún comentario, veo a Vicente, a Carlos o Daniela del MIMBU que están conectados, si hay algo que decir mientras tanto. Sí, Vicente. Intermedio, agradecer el espacio. Igual creo que voy a hacer lo más rápido posible porque me interesa escuchar las propuestas de ambos invitados, en el fondo, y a ver si alcanzamos a comentar también, senador, o escuchar los comentarios de ustedes también.
Pero efectivamente, esta es una consulta que nos llegó, fue derivada al Serviu, y entiendo que la respuesta está en confección. Sí hay una investigación, pero a propósito de otro tema de este terreno que dice relación con la interpretación normativa en relación a la extensión urbana. Pero respecto al precio, si bien no tengo detalle acá, hay que tomar en cuenta que lo que hace referencia a la carta es al precio de venta entre Confuturo y SA Inmobiliaria, Pacífico SPA por un monto y luego se cambia el monto a OPC cuadriplica, pero ese monto de 28.000, lo que la carta no especifica y es lo que la Servio está respondiendo, da cuenta de ciertas operaciones de deuda que reflejan el precio de manera distinta. Entonces, con los antecedentes pasar la carta malamente se puede concluir de que la tasación original haya sido de 24.000 UF y posteriormente 28.000 UF, perdón, y luego 107.000. Entonces la respuesta ciertamente va a tener que dar cuenta de a cuánto se hizo el pago a partir de la tasación que hizo Serviu, y esa tasación, esa doble tasación de Serviu, cómo respaldó el precio, porque nosotros efectivamente no tenemos facultades para poder hacer una compraventa distinta a la tasación que se contemple por parte del Serviu o que se externaliza. No tengo detalle acá, presidente, esa es la operación que puedo dar ahora, pero efectivamente me parece importante que se declaro en acta que la diferencia de precio que nos ha sucedido en otros casos, a propósito de las acciones que se hacen con anterioridad para preparar la venta de un terreno, requiere ser analizada con todos los antecedentes, justamente, y la respuesta que vamos a dar a la comisión, y que también, por cierto, es la que le vamos a dar a la municipalidad, da cuenta de la explicación de la diferencia de monto. No obstante, quiero señalar también de que efectivamente se inició una investigación también a propósito de, como le comentaba, una interpretación normativa, que fue a partir de la nota que se emitió el domingo, a propósito de interpretación normativa que realizó la Seremi de Vivienda y Urbanismo el año 2021, en relación a una interpretación respecto al límite urbano, que ciertamente no es parte de los antecedentes que tendremos que remitir a la municipalidad y que de las dar cuenta efectivamente, porque como bien señala la senadora Proboste, hay acá una gestión importante que se ha hecho con el Ministerio, que es la gestión de suelo, y esa requiere ser profundamente transparente, porque si no podemos finalmente limitar la facultad que creemos que tiene que mantenerse y potenciarse dentro del Ministerio. Eso, senador. Muy bien, gracias Vicente. Bueno, ahí se van a enviar los contenidos para el oficio y la senadora Proboste acaba de compartir la carta. Senadora Gatica. Referente a gestión de suelos también, presidente, pero no de la magnitud que se acaba de indicar hace un rato atrás. No, mire, dos solicitudes, poder tener la aceptación, ¿cierto?, de esta mesa, de poder elevar la consulta desde la Comisión hacia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La primera tiene que ver con la autorización de un comodato que lleva pendiente ya cerca de un año, desde la Seremía del Minbu Los Ríos a la Corporación Primera Iglesia del Señor. Y no es autorización, en realidad es una respuesta, tan simple como eso, ¿no? La Seremía de Los Ríos no puede estar demorándose más de un año en responder si procede o no procede la renovación de un comodato a una corporación cristiana, en este caso específico, correspondiente a la Comuna de Los Lagos, y que lo que pide en realidad es que se pueda renovar este comodato por un plazo de 5 años. Este es un inmueble que está ubicado en calle Brasil, número 80, la población Coyilelfu, de la comuna antes indicada, y están desde el 2023 solicitando la renovación de este comodato. El Serviu remitió los antecedentes el año 2024 y a la fecha no existe respuesta alguna si se renueva o no se renueva. Entonces considero yo de que los tiempos hay que respetarlo, y sobre todo cuando hay un proceso de transparencia en donde obliga a las instituciones públicas a responder en tiempos acotados. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, referente a la gestión de suelo, bueno, aquí las personas que están conectadas desde el Ministerio en esta comisión ya están en antecedentes de lo que yo voy a plantear y que tiene relación con el Comité Altos de Neltume de la comuna de Panguipulli. También lo he planteado en reiteradas oportunidades aquí desde la comisión, en donde
Este comité, ¿cierto? Lo único que necesita es una respuesta. Si va a ser factible o no va a ser factible el traspaso de un terreno que es de dominio de bienes nacionales y que, de acuerdo a una mesa que hoy día se está trabajando con el MIMBU, con bienes nacionales y también con la SECPRES, ¿ya? Lo que ellos necesitan hoy día es una respuesta que desde el año 2022 no han tenido. Entonces, yo vuelvo a solicitar a esta mesa que se vuelva a oficiar de manera reiterada, insisto, esta solicitud, que se le responda a las familias del Comité Altos de Neltume si van a poder contar con este terreno o no van a poder contar con este terreno, porque en caso de que sea una respuesta negativa, obviamente que estas familias tienen que ver otra instancia, otra alternativa, pero no es posible que 2022, 2023, 2024, 2025, rogándole al ministro que se les pueda responder, hoy día el Estado no se haga cargo de algo tan sencillo como es decir que sí o que no a entregar, en este caso, un terreno que es fiscal de la localidad de Neltume y que obviamente va a ser para un muy buen uso, en este caso para construcción de viviendas sociales. Eso, presidente, si es que lo puede acoger esta solicitud, esta comisión. Muy bien. ¿Habría acuerdo para elaborar estos oficios, enviarlos al Ministerio de Vivienda con los antecedentes de la senadora Gatica? ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Volviendo al punto que nos ha convocado, yo quiero señalar, presidente, de que el Ministerio de la Vivienda desde hace un tiempo es súper importante, y aprovechando que está aquí el Ejecutivo, que sea lo más claro y lo más reactivo posible en las informaciones que se puedan entregar frente a los planteamientos que se hacen a veces en la comisión. Este ministerio en particular, ¿verdad?, ha estado en el ojo del huracán desde hace mucho tiempo, partiendo por los famosos convenios, que ha significado la salida de subsecretarios, seremi, parlamentarios imputados, ¿no es cierto? Y, o sea, tuvo una situación dramática en torno al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Y evidentemente que nos preocupa, por ejemplo, estas denuncias que aparecen en la prensa, que creo ameritan evidentemente una explicación razonable y expedita y rápida. Aquí nos juntamos todos los días martes, ¿verdad? Y además están los equipos de asesores para mantener un diálogo regular y fluido y permanente respecto a estos temas. Hay otras entidades que presentaron, presidente, estamos siendo demandados en los organismos internacionales por acciones u omisiones del Ministerio de la Vivienda, en organismos de protección a los derechos humanos, imagínense, el Ministerio de Vivienda, en este gobierno, ¿no? Entonces, evidentemente, alguien tiene que poner el coto sobre la situación que nos está pasando. Aquí hemos tenido reiterativos informes respecto de la situación de los hechos de emergencia. Comparto algunos planteamientos que hace déficit respecto de cómo dotamos en este plan, ¿no es cierto?, de instrumentos especiales para efectivamente hacer eficiente el tema. Porque, ¿qué es lo que explica? Si tenemos un plan de emergencia, tenemos este nivel de ejecución presupuestaria, por ejemplo, en el programa de recuperación de los incendios de Valparaíso. Ahí tenemos el mejor ejemplo de antítesis de que una norma no está siendo eficiente para lograr el esfuerzo para lo cual se quiso construir, de buscar que las familias eventualmente, ¿no es cierto?, frente a que están viendo una situación precaria desde el punto de vista habitacional, tuvieran los instrumentos, el Estado, el Ministerio en particular, para hacer frente a este tema. Y aquí hemos tenido al encargado ejecutivo que probablemente sea el único el cual no haya perdido ni un peso, ¿no es cierto?, desde que está nombrado en estas funciones y que no lo vimos nunca más, informando sobre este hecho. ¿Y por qué me preocupa Valparaíso? Yo no soy de Valparaíso, soy de otra región. Y en ese sentido, básicamente la preocupación es porque no queremos que pase. Nuestro país es sujeto permanentemente a emergencias de toda naturaleza. Erupciones, inundaciones, avalanchas, se nos han ido pueblos enteros, ¿no es cierto?, al mar, como el caso de Chaitén en su minuto. O sea, estamos siempre sometidos a unas situaciones de riesgo y por lo tanto los instrumentos tienen que ser acorde a ese tema, pero también la estrategia con la cual se llevan a cabo los planes. La ineficiencia de Valparaíso nos preocupa precisamente no por lo que está pasando, por lo que pudiera eventualmente acontecer frente a otros hechos. Yo creo, presidente, de que es conveniente que evidentemente existe esa información fluida en relación al cumplimiento de estos pasos. Yo veía, por ejemplo, en el plan de emergencia habitacional en el mes de agosto a la comisión asesora,
se entregaba una información reciente, hace poco tiempo atrás, respecto del estado del avance del plan de emergencia habitacional agosto del presente año. ¿Qué decía este informe? Que a agosto de este año habían 214.000 viviendas entregadas. Faltaba alrededor de 45.500 viviendas para completar la meta y había un plan de vivienda en distintos niveles de ejecución. Nosotros queremos que las metas se concluyan y por eso creemos lo que dice déficit cero, de que evidentemente tenemos que elevar el estándar, porque sabemos en los cuadros que nos presenta el propio déficit cero en relación al estado de las viviendas. Claro, hablan de 100.000, ¿verdad? Estamos hablando incluso de pisos todavía casi en los límites de los pisos, cuando ustedes hablan de las necesidades que hay de tantos niveles ¿cuántos? No sé si fueron ustedes mismos que señalaron en un minuto dado que el deterioro anual en materia de viviendas por concepto de la antigüedad, de los años, obsolescencia, ¿no es cierto? No sé si eran 2 o 3% adicional que todos los años se incorporaban al problema del Estado en general, de la necesidad de establecer mecanismos de recuperación de viviendas también, aparte de la construcción de los campamentos, de la gente que vivía de llegado, etcétera, etcétera. Había un segmento no menor de temas, y frente a esa realidad, bueno, ¿qué instrumento hacemos? Y el plan de emergencia habitacional que nace en la Ley de Integración Social y Territorial es precisamente para ello. Por ejemplo, le llama mucho la atención a nosotros, o por lo menos a mí, que dentro del plan de integración social por lo menos se hablaba de un programa de recuperación urbana, la recuperación de los centros urbanos tradicionales, ¿ya? El tema de pequeños condominios, claro, es una punta de un árbol que pudiera aplicarse, pero el plan de recuperación, incluso aquí se habla en un momento dado, ¿qué pasa con la recuperación de los centros de las ciudades, que frente al deterioro después del estallido, ¿no es cierto?, de la revuelta social? Se generó un desván de verdad de las zonas centrales de las ciudades, se generó un problema en la ruralidad que aquí tampoco se ha enfrentado. ¿Qué va a pasar con toda esta diversidad de loteos que se está produciendo en el mundo rural? Entonces hay cosas como que de repente como que nos tapamos los ojos. Hay una ley ahí, el gobierno, ¿qué es lo que hizo frente a 2 mociones que presentamos acá nosotros, que creemos que hay que regularlo, que hay que resolverlo? Presentó una ley que ni siquiera está en vivienda, ni siquiera aquí, no está tampoco ni en la Cámara, en la Comisión de Vivienda. Un nombre casi cultural, ¿no? Entonces yo creo que esta oportunidad que tenemos, porque lo que no estamos haciendo con esta norma es ampliar el plazo, pero hay coincidencia con el Ministerio de que el plan en general, o la ley en general, ¿verdad?, requería algunos ajustes mayores. No nos queríamos complicar porque probablemente iba a ser una discusión más profunda como la que estamos hablando, pero la necesidad existe. O sea, no queremos otro Valparaíso. Ya el gobierno que viene va a heredar, ¿no es cierto?, el problema de Valparaíso. Ojalá, ¿no es cierto?, que los metas en materia de construcción de viviendas se concluyan. Eso es lo que más queremos, sin duda que sí, porque chuta, es el sueño de tantas familias. Por otro lado, vemos en otros programas donde a la gente cada vez se le hace más lejos la posibilidad de acceder al sueño de la vivienda. Y hemos visto, ¿verdad?, que a los jóvenes están simplemente postergando esto porque la alta exigencia, a pesar de todos los esfuerzos, se hizo un programa, una modificación legal para bonificar, ¿verdad?, por ejemplo, me acuerdo el ahorro, el pie para la vivienda, se subsidiaba incluso hasta en un 50% de las respectivas tasas. Después se habló sobre el tema de los intereses, pero de alguna manera, y esto chocamos con lo que dicen ustedes a propósito de el problema del suelo, el problema de las urbanizaciones de los suelos, los altos costos de este tema, la falta probablemente de una alianza más virtuosa entre lo público y lo privado, cómo resolvemos algunos problemas de permisología y de otros tantos más que también están tramando situaciones. O sea, hoy día, y se lo planteamos al Ministerio la semana pasada, que era el minuto como para, bueno, el gobierno ya está en una fase de cierre, se me imagina a mí, ¿verdad? Está tratando de tirar las líneas finales, pero sí, esta discusión es de Estado, es más allá de gobierno. Y por lo tanto, hay una buena oportunidad quizás, ya un poquito más destemplado, de poder hacer un encuentro, ¿verdad?, para analizar estos hechos como informaciones que ustedes entran, que son valiosas, ¿ya?, para entregar una discusión un poquito más de fondo del cómo enfrentamos este tema, los campamentos que se incrementan, la situación de la migración en los temas de algunos campamentos, las viviendas unipersonales, qué tamaño de vivienda queremos, el tema de los arriendos, el tema de los mayores.
Y esto se supone que el plan de emergencia era para responder a este tipo de cosas, porque ese plan de emergencia habla de todo eso. Gracias, presidente. Bien, gracias, senador. A ver, por el tiempo que tenemos, queda un bloque de la sesión. Yo quisiera darle la palabra a nuestro segundo invitado, la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, para que también tiene una presentación, y poder recoger al final también más preguntas, comentarios y escuchar la opinión del mismo en relación a ambas presentaciones. Obviamente son valiosos insumos para todo lo que decíamos a la hora de presentar eventuales indicaciones al proyecto de ley, pero para equilibrar ahí también los tiempos. Entonces, le ofrezco la palabra a, no sé si pueden... Carlos, perfecto, y ahí pueden ir complementando la palabra en la presentación, que la tenemos acá en la tabla. Bien, gracias. Muy buenos días, señor presidente, senadoras, senadores, autoridades del Ministerio de Vivienda y invitados varios de esta comisión. Muy interesante toda esta discusión profunda de vivienda. Nosotros vamos a aportar algunos temas, quizás confirmando algo de lo expuesto ya por déficit cero y algunas cosas, yo creo, adicionales, desde nuestra mirada de un gremio que... somos un gremio que se compone de empresas constructoras inmobiliarias que trabajan con foco en la vivienda de interés público, vivienda social. Eso es lo que agrupa nuestro gremio y hemos aportado más de 15.000 viviendas dentro de lo que es el plan de emergencia habitacional actual, y esa misma experiencia en la cancha es la que queremos también aportar en esta discusión. Eso equivale más o menos al 10% del total nacional de la entrega de viviendas construidas. Bueno, respecto a la ley 21.450, coincidimos en el diagnóstico de que es un plan de emergencia que se echa a andar por un periodo de 4 años, pero que la emergencia habitacional no ha concluido, la emergencia habitacional sigue y por la misma razón vemos que es absolutamente razonable continuar con el sentido de urgencia que se ha otorgado a la problemática habitacional a través de esta ley y este plan de emergencia. También creo que luego de 4 años de un diagnóstico es bueno replantearse, rediseñar, mirar nuevamente el territorio, mirar nuevamente la sociedad y ver que tenemos nuevas problemáticas y que quizás hay que abordarlas de manera, algunas con ciertas estrategias similares y rescatando una continuidad, y en otros casos yo creo que asumir también nuevos planes y nuevas acciones para poder reducir el déficit habitacional que nos afecta como país. Coincidimos también en que uno de los síntomas de esto es el crecimiento de los campamentos, porque el déficit habitacional se compone de familias regulares, comités, pero también de campamentos, y vemos que si bien al parecer se ha desacelerado el crecimiento de los campamentos, aún estamos hablando de más de 100.000 familias en esa situación, que son un síntoma de que la ciudad no recoge el déficit habitacional y expulsa a las familias hacia tomas o campamentos. Queremos también destacar, y aprovechando que está el Ministerio acá, el trabajo que se ha hecho de coordinación intersectorial que valoramos de la asociación, un trabajo que ha liderado el Ministerio de Vivienda en torno a congregar a otros ministerios, Ministerio de Salud, a veces ministerios y servicios públicos que tienen que ver con el desarrollo de proyectos. Se ha logrado hacer un trabajo que creemos también que debe continuar. Ese trabajo o esa coordinación interministerial se propone en la ley y creemos también que es virtuoso rescatarlo, que alguien lidere este proceso con tantos permisos y requerimientos de distintos sectores. Alguien debe liderar, eso se le encarga a la Comisivit a través del ministro o ministra de Vivienda y Urbanismo. Es interesante también de la exposición que hizo el Ministerio de Vivienda la semana pasada, la habilitación normativa, que está como una facultad de esta ley, con fecha de caducidad también el 31 de diciembre del 2025, y que el Ministerio de Vivienda presentaba que hay 16 iniciativas terminadas.
pero creemos que eso es muy poco y por la misma razón vemos que hay ciertas municipalidades que quizás han conocido esto y han trabajado con mayor coordinación con las Ceremis de vivienda, pero vemos que esa facultad debiera continuarse con otras muchas iniciativas y apoyando a otros comités de otros municipios y otras regiones que ni siquiera saben probablemente de esta facultad normativa que tiene el Ministerio de Vivienda y que lo hacen en sintonía con los municipios y por lo tanto vemos que esa es una herramienta muy querida por los comités de vivienda. Probablemente senadores han escuchado ustedes hablar de este terreno se puede salvar por habilitación normativa porque la ansiedad no nos da, porque la norma no nos da y el Ministerio puede a través de esta facultad habilitarlo para construir un proyecto de vivienda social y por lo tanto rescatamos esta facultad dentro de la ley. Hay otras, la Seremía, por supuesto. Bueno, también rescatar, hay que ver también en la práctica, pero se indica en la ley que la Ceremis de Salud para proyectos que son parte del plan de emergencia debe reducir a la mitad sus plazos. Habría que ver esa ejecución, pero si eso está ocurriendo, evidentemente es un beneficio muy grande que nos gustaría que pudiera permanecer. Y también en la ley de 21.450 se incorporó esto de que los IMIB no sean una exigencia al momento de los permisos de edificación y evidentemente que eso nos gustaría que fuera una herramienta que también continúa. Ahora, por último también, esta ley otorga una facultad, digamos, o delega una responsabilidad más claramente en los revisores independientes de cálculo y arquitectura. Y esto, ¿por qué es tan relevante? Porque uno de los cuellos de botella que tenemos importante dentro del desarrollo de los proyectos es la revisión, a veces duplicada, entre las direcciones de obra y los servicios. Entonces, lo que propone esta ley es que a través de revisores de cálculo y arquitectura, muchas veces los servicios no tienen ningún especialista de cálculo, o tienen uno para revisar toda la cartera de proyectos del año, y se transforma eso en un cuello de botella muy grande. Creemos que esta facultad, que está explícita, también le falta tiempo de madurez en los mismos servicios para que los revisores de cálculos, los revisores de arquitectura, efectivamente ellos hagan ese trabajo de velar por la calidad arquitectónica y estructural de los proyectos, hacerse responsables de eso, asumir esa responsabilidad, pero con eso también acelerar los procesos de revisión de los proyectos habitacionales de interés público. Y ahora sí, también llama la atención respecto a la ley, yo creo que es bueno cuestionárselo. ¿Por qué ponerle fecha de caducidad a muchas de estas cosas? ¿Por qué tienen que ir en el mismo capítulo o paquete con fecha de vencimiento el 31 de diciembre del 2029? Quizás esto no es redactar, simplemente es mover de un capítulo o agrupar de manera distinta ciertas facultades que pueden ser extraordinarias, pero ciertas facultades que entendemos razonables dentro del sistema de revisión de proyectos queden de manera permanente. Creo que no hay que tenerle temor a decir que algunas de estas medidas perfectamente no tengan fecha de vencimiento y sean medidas que se pueden aplicar más de los 4 años de un gobierno que a veces se hacen cortos en términos de desarrollo de política pública. Exactamente. Hay muchas políticas, iniciativas que requieren tiempo de madurez y tiempo de crecimiento, que salgan desde el gobierno central, las definiciones de política, a que lleguen a la última comuna de Magallanes o de Atacama o de Arica, requiere tiempo y a veces es bastante tiempo. Entonces creemos que algunas de estas iniciativas podrían quedar sin fecha de caducidad el 31 de diciembre del 2029. Digo. Respecto a la implementación del plan de emergencia, presidente, hay cosas que son muy positivas y que también queremos hacer hincapié. Uno, que la vivienda pasó a ser un tema de prioridad nacional. Eso es rescatado transversalmente. El plan de emergencia habitacional aunó distintos sectores políticos, a lo público, a lo privado, a lo central y municipal o local, en torno al déficit de vivienda y la prioridad que tiene trabajar en torno a la emergencia habitacional. Creemos que eso es rescatable y que, por supuesto, deberá mantenerse. Por otro lado, se le dio mucha fuerza al DC49, al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, y vemos también cómo esas cifras de ejecución de proyectos han ido aumentando, lentamente, pero han ido aumentando también, eso lo vemos como algo positivo, un programa que cuesta mucho sacar adelante. Rescatar también un programa que es menos conocido, pero es muy valioso, el programa de Habitabilidad Rural. El Ministerio de Vivienda hablaba, ¿no es cierto?, de la extensión
que había abarcado el plan de emergencia habitacional. Aquí hay dos senadores, por ejemplo, el senador Sandoval de la región de Aysén. El programa de habitabilidad rural llega a localidades impensadas. En el norte cuesta más, en el norte cuesta más. Exactamente. Pero es un programa valioso. Llegó a Isla de Pascua, llegó a Robinson Crusoe. Ahora hay un programa de habitabilidad insular que es muy valioso en Chiloé. En fin, es un programa rescatable que justamente aborda a un déficit habitacional muy silencioso, que es la ruralidad. Muchos de ellos son personas adultas mayores que viven en condiciones muy, muy precarias. Creemos que hay que continuar, presidente, con la vivienda industrializada. El plan era mucho más agresivo y mucho más ambicioso. Se hablaba de construir 20.000 viviendas industrializadas. El informe del Ministerio de Vivienda nos habla solamente de 1.500 viviendas, pero porque sabemos que este es un proceso también que requiere madurez. Por lo tanto, vemos que la industrialización llega para quedarse, para ser más productivo, eficiente en la construcción y el desarrollo de proyectos, y creemos que deberá orientarse. Hay algunas iniciativas en la ley de emergencia habitacional que promueven también el uso de vivienda industrializada. También vemos que se promovió la oferta de arriendo a precio justo. Se buscaron iniciativas de distintos ámbitos para generar arriendo. Nosotros vemos eso como algo valioso. Un 25% o más de las familias chilenas arriendan. Por ende, tener una política pública de arriendo lo vemos como algo necesario y que debe ir creciendo, y creemos que el plan apuntó en esa línea de manera correcta. Quizás después voy a comentar algunos ajustes que se pueden hacer hacia el futuro. Y lo otro que no hay que olvidar también, que post pandemia la industria inmobiliaria y la vivienda social y económica también estaba muy deteriorada, muy dañada, y también el año 2022 se hicieron medidas en torno a rescatar la industria que también valoramos de manera muy positiva. Algunos desafíos pendientes también que tomamos como país. Creemos que hay que potenciar los programas de apoyo a la clase media. Creemos que esos programas quedaron quizás en un segundo plano, y lo explico. El DS1 es el programa de subsidio a la clase media. Falta una actualización importante de cómo apoyar a la clase media en los años que vienen. Todos sabemos la distancia que ha tomado el precio de la vivienda con las remuneraciones reales, y que eso de alguna manera hay que resolverlo. Y vemos que en términos de estos programas DC1 y también el DC19, vemos que fue muy afectado también por las alzas de costos de construcción, de suelo y costos financieros. Ha sido un programa donde la oferta de clase media se ha visto especialmente golpeada, y creemos que debe haber un reenfoque, un reimpulso a la oferta de vivienda para clase media. Y pongo un caso bien preocupante de Aysén y Magallanes. Durante el periodo no hay ningún proyecto que se haya entregado de integración social, ni en la región de Aysén, ni en la región de Magallanes. Solamente Fondo Solidario, habitabilidad rural. Los que conocemos también esas regiones sabemos que hay clase media, sabemos que hay familias que pueden aportar con un crédito hipotecario que puede ser razonable a sus ingresos. Y hay que generar de alguna manera, quizás una manera distinta. No hay oferta de vivienda, eso lo vemos, lo demuestran los números, pero vemos que no pueden pasar 4 años más, digamos, en que no hayan proyectos donde la clase media pueda comprar una vivienda. Escalar las soluciones industrializadas, obviamente, y destrabar los nudos de su implementación, de pasar de 1.500 a una meta quizás de crecimiento de esa línea, nos parece muy razonable. Y aquí un tema también muy importante, que es fortalecer la política de arriendo. Junto a nuestra vicepresidenta, Pía Mora, vemos que hay algunos factores importantes. Pía es también directora ejecutiva de la Fundación Alcanzable, que promueve el arriendo protegido. Vemos cómo formalizar la renovación de los subsidios de arriendo para adultos mayores y personas con discapacidad. Esto se hace por resolución del ministro, pero vemos la necesidad de que esto sea una política de Estado. Se puede cortar el arriendo a una persona de 80 años que financia un 90% del canon de arriendo mensual y se queda sin ese subsidio. Obviamente es algo demasiado dramático. Así se lee hace bastante tiempo atrás, en la administración del presidente Piñera, se habilitó esta renovación automática, se mantiene durante el mandato del presidente Boric, pero creemos que debiera quedar como una política más regular.
y no solamente vía resolución. Creemos también que debería haber algún decreto supremo de arriendo. No existe hoy día, existe un decreto que solamente trata el subsidio de la demanda en arriendo, pero vemos que la generación de oferta por distintas vías deberá ser también parte de una política robusta de arriendo de los próximos años. Y también potenciar vías de arriendo que también promuevan la alianza público-privada, no solo vía financiamiento público, sino también se promuevan mecanismos para lograr también financiamiento privado en proyectos de arriendo a precio justo, arriendo asequible, como parte del escalamiento de esta política. Y por último, presidente, quisiera mencionar algo que nos parece de la mayor gravedad y que también afecta la continuidad del plan o puede afectar la continuidad del plan de emergencia habitacional. Desde mayo de este año, el Servio Metropolitano ha ido señalando que tiene déficit presupuestario. Primero se manifestó a través de anticipos y préstamos de enlace que no se entregaban a proyectos DC49, DC19, arriendo, bueno, el problema también fue revisado en algunas sesiones de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y en algunos medios de comunicación. Pero al poco andar, ya en el mes de septiembre, hemos visto que no solo son los pagos de anticipo, sino también el pago de subsidios de proyectos finalizados. La compra que hacen familias con un subsidio en la mano de una vivienda de forma particular se han quedado ya a partir de este mes, ¿no es cierto?, sin respuesta del Servio Metropolitano del pago de estas viviendas y tienen que esperar. Tienen el crédito hipotecario, tienen la vivienda a vista y no tienen el subsidio porque no hay plata. Es evidentemente muy grave. Compras de terreno del año 2024 que no se han pagado aún porque no hay plata. Esto es evidentemente la mayor gravedad. Esto nunca había ocurrido en una fecha tan temprana, porque siempre hay alguna ventana de tiempo donde no hay presupuesto. Diciembre, noviembre, y uno espera al año siguiente que la nueva ley de presupuesto reintegre recursos. Pagos de viviendas compradas bajo el programa de arriendo a precio justo. Y las selecciones de proyectos también se han ralentizado. Recién, hace poco tiempo atrás, salió la resolución de las primeras 2 selecciones del Fondo Solidario de Elección de Vivienda de los cierres de marzo y abril, 6 o 7 meses después. Eso vemos que también se produce una ralentización respecto a esto. Según una estimación que hicimos desde la asociación, estimamos el déficit del Servio Metropolitano. Obviamente esto también genera un efecto en cadena con las otras regiones, eso es la preocupación que tenemos también, que se transforma en un problema país, de 312.000 millones de pesos en los subtítulos 32 y 33, que son los ítems presupuestarios que son para transferencias y para préstamos de generación de proyectos. Eso equivale a un 32% del presupuesto vigente del Servio Metropolitano y un 6,2% del presupuesto vigente del MIMBU este año 2025. Solo como información, el año pasado el confirming del Banco Estado, que es una vía alternativa de financiar estados de pago de avances de obras, sumó 150.000 millones de pesos en la región metropolitana. Si este año no se suplementa el presupuesto del Ministerio de Vivienda, esa cifra va a subir en 250.000 millones de pesos. Eso equivale al 25% del presupuesto del Servio Metropolitano y por ende podríamos tener el próximo año problemas de caja, problemas de presupuesto antes de mayo. Entonces, cuando hablamos de un plan de emergencia habitacional que es ambicioso, siempre lo hemos dicho, bueno, pero debe ser sostenible y se deben pagar los compromisos que se contraen. Hoy día tenemos un grave problema en el flujo, un grave problema con los comités de vivienda en la compra de terreno, en la construcción de vivienda, y evidentemente vemos que esto, a las puertas de una discusión presupuestaria del año 2026, debiera resolverse. ¿Solo tiene los datos del Servio Metropolitano? Es que esa es la primera alerta. Ahora hay que ver si en otros servios, yo escuché también la región de los lagos y la región del Maule, también se producen problemas presupuestarios, pero se gatilla en la región metropolitana. Esto genera también menos inicios de obra. Este año pedimos información al Ministerio por transparencia y vemos que ya en los primeros 5 meses del año dejaron de iniciarse 6.000 viviendas comparado con el año 2024. Ya es obviamente que no hayan anticipos, que no hayan los préstamos iniciales, ralentiza los inicios de obra y eso está ahí en los números. Y por ende, y también sabemos que el Ministerio es un generador de empleo y sabemos la preocupación que hay por el empleo. Bueno, esta reducción de 6.000 viviendas reduce en 17.000 empleos o puestos de trabajo
la menor actividad. Entonces, pega por muchos frentes. Para terminar, estamos, presidente, absolutamente de acuerdo con la prórroga del plan, quizás ver, como comentaba, si hay algunas cosas que pudieran quedar sin fecha de caducidad y quizás acordarse de manera permanente. El plan de emergencia debe continuar en la siguiente administración, esperamos, con una nueva cartera de proyectos que con apellido Plan de Emergencia Habitacional, que estén con ciertos permisos o atribuciones que los permitan entregarse más rápido a las familias. Y por último, solicitar al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuestos, poder entregar los recursos necesarios para que el Ministerio de Vivienda pueda pagar los compromisos contraídos durante la implementación del Plan de Emergencia Habitacional. De lo contrario, vemos que esto puede ser un problema que se agrave el año 2026 y 2027. Señor presidente, eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación muy completa, ¿no?, de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales. Abrimos la palabra para preguntas, comentarios, los senadores y luego Ministerio de Vivienda. Senadora Gatica. Gracias, presidente. Si pudiéramos tomar el acuerdo, presidente, desde la comisión, de oficiar al ministerio para que nos indiquen a nivel nacional, pero ojalá direccionado por cada región, los inicios de obras que hemos tenido este último tiempo, porque en base a eso también vamos a saber qué es lo que se nos viene a futuro para el 2026. Y en ese mismo contexto, como me preocupa mucho que muchas veces existiendo recursos, y una crítica que yo he hecho durante este tiempo en esta administración, de que existiendo los recursos no se ejecuten, ya sea por burocracia, por falta de experiencia también, o directamente porque no se las pueden, es que a mí por lo menos me preocupa de sobremanera de que las platas se inviertan en donde se tienen que invertir. Por algo nosotros también como Congreso aprobamos un presupuesto todos los años y la idea es que ese presupuesto sea bien ejecutado, porque se mejora en todos los sentidos. O sea, mejoramos la calidad de vida de las personas y a su vez generamos empleo que tanto falta hoy en día, y lo digo con mucha propiedad porque mi región, la región de Los Ríos, es una de las regiones a nivel país más golpeada en torno a las cifras de desempleo, en donde, como ejemplo, el desempleo femenino está por sobre los porcentajes de nivel nacional, un 11% de desempleo para las mujeres en Los Ríos. Pero además de eso, me gustaría también, si la comisión lo estima así, lo acepta, poder también solicitar al Ministerio vía oficio saber cuál es la situación de por qué no han bajado todavía los recursos para el Comité El Volcán de la localidad de Neltume también, comuna de Panguipulli, un proyecto habitacional que lleva trabajándose ya hace bastantes años y que el mes de mayo este proyecto tuvo aprobación técnica desde el Servio y que a la fecha los recursos no se ven. Entonces necesitamos saber si han estirado el chicle porque necesitan tener caja para terminar este año 2025, si las lucas fueron a parar a otra parte, no lo sabemos, solamente necesitamos tener esa información para que también las familias puedan saber qué es lo que se les viene. Y por otro lado, a raíz de esto mismo, acabo de nombrar 2 comités de vivienda de Neltume solamente, ya que es una localidad pequeñita de la comuna de Panguipulli, una localidad precordillerana. Hice el comentario sobre la situación del Comité Altos de Neltume y sobre la situación, la incertidumbre que existe en torno a los recursos para el Comité El Volcán de Neltume. Es que pido también que, y aquí se lo pido directamente a los representantes del ministro de Vivienda, de que puedan, por favor, ya por un tema de dignidad, de transparencia y de dar la cara a la ciudadanía, puedan destinar a sus representantes de la región de Los Ríos, tanto el Ceremi como la directora, para que vayan a Neltume, no queda tan lejos de Valdivia, queda solamente a 1 hora y media, 2 horas, y que le den la cara a los vecinos, que le digan cuál es la situación para ambos comités, para ambos proyectos, porque hay que dejar de jugar con la ilusión de las personas. Y se los digo de manera muy franca y con mucho respeto. Creo que las familias de Neltume se lo merecen, ellos no lo están pasando bien, tienen incertidumbre, han sido peloteados por un servicio y otro, y lo mínimo
es que si alguien los está representando en la región y se les paga un buen sueldo para que los representen, es lo mínimo que hagan la pega territorial y que den la cara, no solo de las noticias buenas, sino que también de las noticias malas. Eso es la responsabilidad que amerita el cargo, ya sea del Ceremi como de la directora. Entonces también solicitarles a ustedes de que puedan enviar sus representantes para que le digan a estas familias cuál es la situación de ambos proyectos y le digan de manera concreta los tiempos que se vienen a futuro para poder avanzar con ambas necesidades. Eso, presidente. Muchas gracias. Bien, gracias, senadora. Igual ya habíamos pasado la parte de los puntos varios, estábamos en el tema de las audiencias, de entrar en el proyecto de ley, comentarios y preguntas. Tratemos de focalizarnos ahí, por favor, si no se nos va la sesión entera en temas regionales y locales. Está bien. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Igualmente le agradecemos la disposición a la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social, al igual que Déficit Cero, que sería súper relevante en esta discusión y en estas temáticas que nos pudieran proveer de toda la información disponible, porque uno ve aquí, claro, resúmenes de temas, te hablan de muchas cifras que nos gustaría saber, hay fechas en las cuales se tomaron esa información, entregan algunos datos, pero no tenemos claridad en la presentación a qué fecha corresponde, y nos gustaría quizás tener un consolidado de esos datos que me parecen súper interesantes para la discusión de esta iniciativa. Que dicho sea de paso, nos metimos en la presentación de esta moción con una fuerte discusión al interior del Senado si era o no admisible, el que nosotros, al final tuvimos que votar la admisibilidad, y cuando uno se vota la admisibilidad uno está siempre bordeando el límite del tema. Al final fue aceptada la admisibilidad, pero por acuerdo del Senado. Entiendo que el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad. En ese minuto, no me acuerdo, no hizo. Pero bueno, en todo caso el Ejecutivo era el más interesado porque esto fue una complicidad mutua entre el MIMBO y los miembros de esta comisión, porque entendemos que más allá de todas las circunstancias, el plan de emergencia habitacional constituye un instrumento que evidentemente hay que mantenerlo. Y coincido contigo de que en 4 años más, aun cuando se construyera lo que sugiere Déficit Cero de 100.000 viviendas, que algunos candidatos, dicho sea de paso, ya lo tienen en su discurso en terreno, de las 100.000 viviendas, aún así no lograríamos resolver el déficit, ¿verdad? Sumando a las cuantos cientos de miles de viviendas que eso nos van a incorporar por deterioro, ¿ya? Por deterioro. Por lo tanto, es un tema que evidentemente tenemos que avanzar en esta construcción. Comparto respecto de que el DS10 efectivamente fue un gran aporte. Siempre se ve estos problemas a nivel de lo macro, pero hay un nivel de cobertura de sectores más alejados, donde a veces la senadora Proboste señalaba que no hay contratistas, pero muchas veces las viviendas las hacen carpinteros locales, gente que tiene... que sabe hacer las casas al estilo antiguo. Uno ve, no sé, ustedes han estado en la región más linda de Chile y ven mucha construcción chilota, y los chilotes y los carpinteros hacían las casas, ¿no? en otra época que todavía están paradas, ¿no? Todavía están paradas. Pero requieren, a propósito, el DS27, que ustedes no lo mencionaron, ¿no? El DS27, la relevancia del DS27 para la recuperación precisamente de vivienda, no lo mencionaron, ¿no? Hablaron del DS1, el DS10, del DS49, pero no del DS27, que es súper significativo precisamente para aquellas viviendas deterioradas y que requieren esta recuperación. Hay un dato, por ejemplo, nos gustaría saber el tema, dentro de las postulaciones bien de los comités, hay muchos adultos mayores. Y no me he encontrado con asignaciones de vivienda. Yo, fantástico, yo soy miembro de la Comisión de Adulto Mayor, ¿verdad?, del Senado. Me tocó crear esta comisión en la Cámara de Diputados y lo mismo hicimos acá en el Senado. Pero siempre uno le salta la duda cuando un adulto mayor de 80 años, ¿verdad?, recibe una vivienda subsidiada, ¿ya? Y uno se pregunta, fantástico que ese adulto, ¿verdad?, va a vivir con dignidad su etapa de adultez mayor, ¿ya?, porque los mayores de 80 son cuarta edad, ¿no es cierto?, ¿no? En una condición más digna. Pero a veces también eso involucra evidentemente quizás la alternativa planteas tú, arriendo a precio justo, el arriendo para mayores, ¿verdad? O incluso más, ¿por qué no continuar, para esos casos en particular, con viviendas tuteladas? Que
algunos han sido criticados porque han creado como especie de guetos de mayores con falta de redes de apoyo, pero en fin, durante el primer gobierno del presidente Piñera se creó este tema de amplía tu casa, ¿te acuerdas? Que se era un subsidio para que los hijos agregaran una pieza a su vivienda para reinsertar, ¿verdad?, a los mayores, que no tuvo muy buen resultado. Al final terminaron el matrimonio de los hijos mayores en la casa, en la pieza nueva, ¿no es cierto? Y los viejos lo tiraron al último rincón. Lo digo con una realidad, lo dijo gráficamente, pero en realidad es una realidad. Yo creo que el DS-27, por ejemplo, va a haber que mantenerlo así como tú propicias el DS-10. Creo que el DS-27 hay que mantenerlo, y aquí hemos tenido pero muchos comités reclamando por la permanente caída de este subsidio, y que tiene que hacerse cargo de esa realidad. Y lo último, presidente, a propósito del déficit que señalas tú, es alarmante. ¿Por qué te cuento? Porque, a modo de ejemplo, hermano, me llamaba el gobernador de mi región, de la región más linda de Chile, el gobernador Santana, y me decía: don David, estamos preocupados porque le mandamos a la DIPRES la identificación presupuestaria para un aporte al MIMBU, para la implementación de un plan de preparación de terreno en una localidad en los alrededores de Coyhaique, Villa Frey, para la construcción de las urbanizaciones básicas de esos terrenos, ¿ya? Y la DIPRES no le hizo la asignación, porque la contraparte, que era el MIMBU, le señaló a la DIPRES, al gobierno regional, que no tenía recursos para hacerlo, ¿ya? Que era un proyecto supuestamente cofinanciado, y quedamos en realidad preocupados. Sería bueno, yo no sé si el oficio que se pidió apunta a ese tema que señalaba la senadora Gatica, del cuál es la situación financiera respecto de la situación de los compromisos de los serbios, de los 16 serbios, ¿ya? Y lo último, presidente, frente a toda esta situación presupuestaria, si hay una medida de recorte financiero, de repente uno no entiende la parte pública. Hace, no sé, 2 o 3 semanas atrás, el Ministerio de Obras Públicas o el gobierno lanzaba, ¿no es cierto?, un gran plan de inversión, de infraestructura, y al 2050. El gobierno está terminando, ¿no? Y hablaba no de millones, sino que de billones de pesos. Y uno dice, no sé si qué cosa pretende. O sea, este gobierno se ha caracterizado por hacer grandes anuncios, como el metro que quería mi senador Latorre, ¿no es cierto?, para desplazarse de Santiago a Valparaíso con más comodidad. Y el gran anuncio, ¿no es cierto?, y veíamos al ministro subiéndose al carro anunciando esta gran obra, ¿verdad? Y quedó en nada. Fíjate, este plan de infraestructura, lo mismo, otro gran anuncio. Parece ser que la herencia de este gobierno va a ser los grandes anuncios, rimbombantes anuncios de miles de millones de pesos, pero donde no se va a concluir en definitiva con el sueño que todo el mundo queremos, que los gobiernos aporten a esta cadena del desarrollo un eslabón firme. Yo creo que este eslabón va a ser bastante debilito, ¿no es cierto?, debilucho, pero nos preocupa el tema de la vivienda. Yo creo que sería bueno, si me permite, presidente, que pudiéramos requerir también la información de cuál es el impacto que ha tenido en los ajustes financieros respecto del presupuesto, eventual del presupuesto del año 2026 para el sector vivienda, para ver cómo va impactando. Ya sabemos que ha impactado lo más fácil, como son los gobiernos regionales, aun cuando también tenemos una puerta ahí de discusión respecto a si están gastando bien o mal la plata los gobiernos regionales, pero sería bueno quizás tener una información aproximada, a pesar de que eso lo ve las comisiones mixtas, pero nosotros estamos directamente involucrados, a pesar de que yo no estoy en la quinta, yo estoy en la quinta subcomisión, no estoy en la comisión que ve el presupuesto de vivienda, pero sería desastroso que viéramos, entendemos que puede haber un ajuste, pero quisiéramos saber de qué magnitud, ¿qué le parece? Bien, ¿habría acuerdo para estos oficios también el que había planteado la senadora Gatica, de información sobre los proyectos que están en ejecución, en la parte financiera, los servicios a nivel regional también, ¿no? Bien, yo también para sumarme a los comentarios, bueno, agradecer las presentaciones, hay harto contenido muy valioso en ambas presentaciones. Concuerdo con el senador Sandoval cuando él dice, nosotros
logramos aprobar la admisibilidad de un proyecto que es de extensión del plazo simplemente, pero luego hay una serie de propuestas que me parecen muy interesantes, que ya son más de iniciativa del Ejecutivo, ¿no? En términos, por ejemplo, de profundizar las herramientas para el traspaso de terrenos hábiles, el banco de suelos, ¿no? El programa de habilitación de suelos para vivienda de interés público, o esta zona de emergencia habitacional, ya son atribuciones exclusivas del gobierno, así lo planteamos nosotros al momento del proyecto de ley también. O incluso si quisiéramos una meta más ambiciosa, ¿no? De producción de 100.000 viviendas o más al año, como lo plantean en la propuesta, ya eso es presupuesto y es iniciativa de gasto y bueno, es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces ahí la pregunta, porque yo creo que estamos en un dilema interesante por los plazos también, ¿no? Esto vence el 31 de diciembre del 2025. La prórroga es para todo el siguiente periodo hasta el 29. Estamos recién en primer trámite. Nosotros podemos meterle acelerador acá en la comisión para efectos de la tramitación en general y particular, con indicaciones. Luego tiene que irse a la sala, tiene que irse a la Cámara. Entonces, mi pregunta a ambos invitados es, ¿cuánto más proponen, digamos, en un proyecto que puede ser tramitado más largo en términos de todas estas propuestas más de iniciativa de política pública, versus una tramitación más breve, en el fondo de extensión de plazo, o con algunos elementos en que uno podría dejar sin plazo algunas normas, algunas excepciones, que eso sí podríamos tramitarlo de manera más rápida, pero todo aquello que requiere como ingeniería de rediseño del plan, que además involucra la iniciativa del Ejecutivo, versus esta tramitación más express en términos de dejar abierto, ¿no? la prórroga, el plazo, y que bueno, una futura administración pudiera rediseñar instrumentos, herramientas, etcétera. Presupuesto, obviamente, que lo vamos a tener que discutir en la ley de presupuesto para el próximo año. Ahí tengo una pregunta como de dilema, ¿no? Una tramitación más express, vinculada solamente a plazo y tal vez algunas normas que se dejen abiertas, versus una cosa más robusta en términos de iniciativa del Ejecutivo, y probablemente algo que nos requiera mucho más tiempo. Tengo ese dilema, ¿no? Eso por mi parte. No sé si Minbu también quisiera, alguno de Vicente, Carlos, Daniela, que están conectados, reaccionar a las propuestas de nuestros invitados, a los comentarios también de los senadores, y para darles un cierre final, unas palabras, obviamente, a nuestros invitados para que puedan recoger también como palabras finales. ¿Está Vicente? Sí, Vicente Burgos. Manifestar dos cositas. Uno, efectivamente, yo solo voy a dar cuenta de lo que nos comentó el ministro, entiendo en la primera sesión, en relación a que nosotros vemos muy importante consolidar la extensión del plan de emergencia, y efectivamente la envergadura de las modificaciones que se realicen podría atentar contra ese punto, en el fondo. Y efectivamente, ahí hay un tema de estrategia que creo que es importante conversarlo con la comisión. A ver si es que podemos hacer una posibilidad, es hacer un proyecto de ley en paralelo, en el fondo, que luego complemente el plan de emergencia, porque, por ejemplo, una de las herramientas que puso como útiles la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social fue la de los revisores independientes, complemento a los servicios, que fue una herramienta que no venía en la ley de emergencia habitacional original, sino que se agregó el año 2023. También hubo algunos pequeños condominios, o sea, han habido modificaciones legislativas que han complementado la ley de emergencia. Eso ya sucedió 2 veces. Entonces, y esas también se extienden, por cierto, si se extendiese el proyecto. En consecuencia, yo, si bien coincido que hay cuestiones que pueden mejorarse, hay cuestiones que pueden incluirse, yo le tengo algo de respeto a las modificaciones, particularmente porque hay algunas modificaciones que implicarían que no solamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo las realizase, sino que también habría que hablar con otros ministerios, lo que aumentaría los plazos. Entonces, me parece que la estrategia legislativa de hacer un complemento es correcta,
Sin embargo, creo que por temas de tiempo podríamos hacer ahí conversar la estrategia, senador, esa es nuestra opinión como ministerio. Eh, no, la verdad es que resumí el punto de lo que quería hacer, así que eso es todo lo que quería comentar respecto a la parte legislativa, presidente. Y Carlos creo que quería hacer un punto también. Perfecto, gracias Vicente. Le ofrecemos la palabra a Carlos Araya. Gracias, presidente. Saludar a los senadores presentes y también a los invitados. No recordaba dónde estaba el botón de levantar la mano aquí en el Zoom, pero gracias. Primero agradecer las presentaciones de ambos organismos que en general han mantenido una disposición permanente durante el plan de emergencia a hacer propuestas, a analizar, a discutir y poner temas centrales en el debate. Y yo lo que quisiera destacar, presidente, es el alto consenso que hoy día concita la idea de extender el plan de emergencia habitacional, que replica el consenso que tuvo la misma ley de integración social en el Congreso el año 2021, que fue aprobado en ambas cámaras por unanimidad. Yo creo que eso es un reflejo cierto de que necesitamos contar con herramientas, estrategias y recursos y facultades por sobre lo que habíamos traído en el tiempo y que se reflejaban en la conformación de una crisis habitacional. Por lo tanto, que se mantenga ese alto consenso para mí es un valor súper importante, transversal también en lo orgánico y en lo político. Respecto a la extensión del plan de emergencia habitacional, también creo que es muy importante y relevante que luego de su extensión, ojalá en un próximo periodo por lo menos, también se pueda después lograr discutir, como se ha planteado aquí, cuáles son las condiciones, las normas o las facultades definitivas que podrían ya quedarse como norma permanente, puesto que no tienen sentido que tengan un plazo acotado, como bien lo dijo la asociación y también Déficit Cero. También recoger lo que plantea el senador Sandoval, que resuelta la extensión, se considere también que la emergencia habitacional tiene relación con el acceso a vivienda adecuada, y eso no necesariamente, no solamente el acceso a una vivienda nueva, sino que también el mejoramiento de las que las personas habitan. La vivienda adecuada como concepto tiene relación con las personas que ya tienen una, pero no reúne condiciones mínimas o básicas, y con las personas que no tienen. Entonces sería bueno también aprovechar y plantear esa discusión de que los planes de emergencia habitacional también deberán tener metas y herramientas cualitativas. Y también considerar que el presupuesto es relevante en relación a la ejecución y a la aceleración de las metas, de los procesos y los plazos. Y es una cuestión difícil de medir y dimensionar, porque cuando se establecen nuevas herramientas para agilizar los procesos, claramente las cuestiones pueden funcionar de otra manera, con otra velocidad, y ese tiene un correlato que es distinto a la trayectoria tradicional. Y en ese sentido, por lo menos en la situación particular presupuestaria y en relación a lo que planteó la Asociación de Desarrollo de la Vivienda Social, el Ministerio estaba abordando y tiene en la DIPRES presentada todos los elementos como para poder establecer redistribuciones entre regiones, entre programas, entre líneas, de acuerdo a las reales necesidades, y poder asegurar en este último trimestre la continuidad de las obras que están en curso, y también ir presentando los requerimientos presupuestarios para poder también iniciar las obras que están también consideradas dentro de la gestión del plan de emergencia habitacional. Pues así como las terminadas, también están las viviendas que están en obra, y hay 58.000 viviendas también aprobadas con sus proyectos ya aprobados por los serbios, dispuestas para ser iniciadas. Así que eso también, obviamente, es de nuestra principal preocupación. Estamos trabajando permanentemente con la Dirección de Presupuesto y también con la propia industria, pues, comunicándole cuáles son las estrategias y cómo vamos a ir trabajando en materia de presupuesto, ¿no? Hay algunas ya modificaciones planteadas y ajustes y redistribución del mejor uso de nuestro presupuesto ya planteada y presentada en la DIPRE. Respecto al adulto mayor, creo que es muy pertinente plantear como debate, a propósito de que estamos teniendo información por distintas fuentes, ¿cierto? El censo viene ahora en el corto plazo respecto a la caracterización y al perfil de los usuarios requirientes de apoyo del Estado para acceder a vivienda adecuada. Y en ese sentido, uno de los indicadores claros, junto con los núcleos familiares cada vez más pequeños, tiene que ver con la edad de las personas, ¿sí? y la ampliación de las personas adultas mayores, personas mayores, como usuarios requirientes de los programas habitacionales. Y en ese sentido creo que hay un interesante debate ético sobre cuáles son los mejores programas o respuestas del Estado para atender ese tipo de situaciones. Por supuesto,
que para nosotros nos gustaría mucho potenciar programas como la vivienda tutelada o el arriendo protegido en la tercera y cuarta edad, como bien dijo ahí el senador Sandoval, pero también respecto a las posibilidades y al derecho que le asiste a poder actuar o participar de las demás políticas, ¿no? Sin el ánimo de dirigir desde el Estado cuál es la mejor política para cierto grupo o personas, potenciar o ofrecer alternativas también, yo creo que está en la esencia del plan de emergencia habitacional. Así que yo creo que es una buena discusión que roza lo ético en relación a cuáles son las alternativas que el Estado puede ofrecer a personas sobre los 60 años. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Carlos Araya. Está pidiendo la palabra también Daniela Flisfish, ¿no? Buenos días, presidente, y a todas y todos quienes conforman la mesa. Quiero agradecer ambas presentaciones. La verdad es muy interesante el debate que se está dando en estos momentos. Hay bastantes coincidencias, tanto respecto del diagnóstico como de los ejes estratégicos que el plan está teniendo, ¿cierto? Y que debe proyectar en el futuro. Nos parece importante recalcar que es importante también siempre considerar tanto el incremento de la producción habitacional, a su vez mantener y fortalecer la diversificación programática que ya se ha señalado y la cobertura territorial. Eso está en lo que ha sido expuesto. Nos parece importante siempre mantener estos tres ejes estratégicos en la discusión que viene. Por otra parte, mantener una actitud crítica y propositiva de cómo estos planes se implementan y cuál va siendo su impacto en los territorios, en las comunidades, en las empresas, en el intersector. Es muy importante considerar un análisis permanente, ya que en 4 años, la idea no es que pasen los 4 años y después nos detengamos a analizar, sino que podamos ir haciendo un análisis constante y, por tanto, mejoras continuas a la implementación. Respecto de los reportes que generamos, también quiero recordar que está la glosa 2, que es de carácter trimestral. Esta reporta en términos globales el avance en distintas materias de distintas divisiones del Ministerio, tanto a nivel nacional como regional, para que lo tomen como insumo. Es bastante completo, así como la diversidad de reportes que hacemos por transparencia en audiencias, etcétera. Otro tema que me parece relevante destacar es la creación del Consejo Asesor del Plan de Emergencia. Este es un órgano consultivo que sesiona de forma permanente, que también es plural, ¿cierto? Es transversal y va generando un análisis crítico de la implementación del plan y recogiendo distintas mejoras que emanan de esta instancia. Y por último, tenemos en agosto, ¿cierto?, un desglose por líneas programáticas que les vamos a hacer llegar. En términos más bien generales, por favor considerar que por una parte está la columna de los términos, pero es muy importante ver también lo que está por iniciar con subsidio asignado, lo que está en ejecución. En ese sentido, la columna de lo que está en gestión, sobre todo para aquellas líneas que están iniciando y que tal vez hoy día no tienen un término, pero sí ha habido un esfuerzo significativo en que haya iniciativas en ejecución. Me refiero a viviendas tuteladas, programa de trabajadores, autoconstrucción, que tal vez no van a haber grandes cifras en términos, pero sí hay mucho trabajo detrás y mucha gestión que es importante reconocer y tomar en cuenta para los futuros planes. Eso en términos generales. Vamos a reportar también con mayor detalle la situación de Aysén y Magallanes, así como de Los Ríos, en función de las dudas que habían respecto del avance en estas 3 regiones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Por último, entonces, le ofrecemos la palabra en el mismo orden, ¿no? Déficit cero y después la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales para cerrar, complementar su presentación, recoger de los comentarios y preguntas. Muchas gracias, presidente. Frente a la consulta suya con respecto a cómo enfrentar este proyecto de ley, nosotros coincidimos con Carlos, el jefe de la DPH, en que en general en vivienda siempre hay un alto consenso, no solamente por parte del Ministerio, sino que también por parte de las organizaciones, tanto ADBS, Déficit Cero, Techo, etcétera, etcétera, en que todas las administraciones tratan de hacer el mejor esfuerzo en poder avanzar en una política más bien de Estado. Y en eso, tal como lo señalaba ADBS, valorar
todos los esfuerzos que ha hecho el plan de emergencia en poder diversificar, entendiendo que la demanda hoy día ha cambiado, es mucho más diversa. Hoy día nos enfrentamos a fenómenos que son mucho más complejos que antes, por lo tanto se requiere no solamente diversificar, sino que poder ajustar ciertas herramientas. Y también, como lo señalaba el jefe de la DU, han habido esfuerzos durante estos 4 años también en poder incorporar nuevas herramientas al plan de emergencia, lo cual se valora y creemos que en ese sentido, y respondiendo a su pregunta, creo que hay que separar lo urgente de lo importante. Y en ese sentido, hoy día nos enfrentamos a la urgencia precisamente de la emergencia habitacional, y que es poder extender el plazo del plan de emergencia y poder traspasar, así como hubo un acuerdo el año 2022, traspasar todas estas herramientas para una siguiente administración, a materias que son efectivamente importantes y que requieren mayor discusión, y que es no solamente las indicaciones que podamos realizar nosotros, sino que también las mismas indicaciones que pueda hacer el Ejecutivo con respecto a la experiencia que ellos ya tienen, y que la siguiente administración pueda levantar de 65.000 a 100.000 para poder efectivamente empezar a disminuir el déficit habitacional. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Carlos. Presidente, también coincidir con lo que plantea respecto a su consulta inicial, y lo plantea bien, muy bien el jefe de DU, Vicente Burgos. Totalmente de acuerdo en que el plazo es muy breve y que las certezas para el desarrollo de proyectos son fundamentales. Entonces, creemos clave que se logre aprobar un proyecto que prorrogue las mismas facultades que ya hemos ido conociendo y aprendiendo y madurando. Pero también coincido con que no nos podemos quedar exactamente con la misma herramienta diseñada un año 2021 respecto a cómo es el Chile hoy día. Carlos Araya, jefe de PH, mencionaba el censo 2024, o sea, yo creo que eso no puede hacer menos que obligarnos a diseñar, a repensar, pero ya sabemos varias cosas. Entonces, creo que también lo que señala Vicente en torno de otro proyecto que pudiera el actual Ejecutivo echar a andar, sabiendo los plazos que tienen las modificaciones legislativas, podría ser muy, muy valioso para una implementación de un plan de emergencia habitacional 2, de una segunda etapa, pero ya con ciertas herramientas legales que permitan al Ejecutivo ejecutar los planes. Así que muy de acuerdo con la propuesta, y valoro, tal como decía Carlos Araya, el consenso que hay en esto, así que también apoyarlo desde la asociación. Muy bien, muchas gracias. Senador Sandoval, y vamos a ir cerrando hoy día. Sí, presidente. Ahora, en estricto rigor, a propósito de la permisología, de los permisos, de la tramitación, esta es una moción hiper sencilla. No nos vamos al fondo del problema, ¿no es cierto?, que nos describen ustedes respecto de, o lo que nos plantearon Vicente, respecto del perfeccionamiento de la ley en general, que yo sí creo que necesita algunos ajustes, ¿verdad?, después de todo este periodo de temas. Pero yo creo, presidente, lo que hace la norma es básicamente prorrogar simplemente la vigencia de la norma al 2025, y agrega un par de incisos menores, ¿verdad?, que solamente ratifica el tema. Yo creo que tanta audiencia ni tanta vuelta, que ante la coincidencia transversal de que esto hay que prorrogarlo. La mayor coincidencia es lo que podamos hacer después en relación a estos centros, a esta discusión que pudiéramos hacer, donde pudieran participar, ¿verdad? Y todos estos insumos serían súper relevantes tenerlos sobre la mesa para ver cómo hacemos un ajuste. Claro, a mí me quedan un montón de dudas, por ejemplo, en relación al tema de la administración de la demanda del tema de la vivienda, un tema que se discutió en algún minuto dado. El senador Espinosa, lo reiteramos en algún minuto también, siempre ha denunciado los hechos de corrupción vinculados a la construcción de esa demanda. ¿Quién decidiría esta suerte de, entre comillas, de gestores ya intermediarios? Hay también situaciones distintas a propósito del crecimiento. Están los jóvenes, comentábamos recién con el presidente, los jóvenes no son como los de antes, ¿verdad? Que antes una persona entraba a trabajar y terminaba en el mismo trabajo toda su vida laboral. Hoy día hay más flexibilidad y no todos están disponibles, van a una región un tiempo y salen, pero no significa que ellos quieran una solución definitiva.
Ahí está el tema, ¿no es cierto?, del arriendo, la vivienda. O en el otro extremo, ¿no es cierto?, de la pirámide, o que ya no es pirámide, ¿verdad?, la persona con envejecimiento, o sea, que también un tema que realmente habrá que hacerse cargo de ello. Y eso probablemente requiere entrar en el fondo de la ley de integración. Pero me parece, a lo mejor, presidente, que pudiéramos hacer una tramitación bastante más expedita de la norma, porque ¿qué es lo que hace? Amplía el 31 de diciembre de 2025 al 2029, ¿verdad? Hace aplicable dicho instrumento para la vigencia, se refiere, ¿no es cierto?, al tema de la ley en general, durante la vigencia de la presente ley, y finalmente agrega una coordinación donde agrega la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, ¿verdad? Que pudiéramos quizá pensar sinceramente cuántas vueltas le vamos a dar a esta norma, cuántas audiencias más vamos a hacer para algo que más evidente que estamos todos de acuerdo en que tiene que prorrogarse, aun cuando no de la misma manera, pero no nos vamos a complicar con los contenidos. Bien, senador, yo coincido y está mi voluntad de avanzar decididamente en esto. La semana pasada recién tuvimos la primera sesión, que fue más larga, de exposición del MIMBU con todos los elementos sobre la mesa. Esta recién es la segunda sesión con 2 invitados muy importantes. Viene una semana, bueno, fiestas ahora, y la semana próxima, que es regional. Y tenemos 2 invitados que nos habían solicitado, que además es importante, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que siempre es importante escucharlo en cualquier iniciativa de vivienda, que es parte de un órgano que se ha propuesto justamente para eso, para acompañar el diseño de políticas públicas, y hay que escucharlos también. Y me parece que hay alguna más, pero la idea sería el martes, a la vuelta de la semana regional, ya votar la idea de legislar y abrir un plazo muy breve de indicaciones por si el mismo Ejecutivo también quisiera presentar en este proyecto alguna indicación de consenso, más bien liviana, y recogemos la propuesta de Vicente, que el ministro Montes también lo había planteado, de presentar un proyecto más complementario, digamos, de rediseño. Pero la idea es sacarlo muy pronto de la comisión. Me parece que hay consenso, pero al menos tener 2 o 3 sesiones de audiencias de lo que ha sido la experiencia del plan, de cuáles son los desafíos pendientes, y poder sacarlo. Entonces, ese es el compromiso, esos son los plazos que además fueron conversados también con el Ministerio de Vivienda, y vamos a trabajar en esa dirección. Muy bien, agradecerles nuevamente la presentación a nuestros invitados, despedimos a quienes están ahí conectados del Ministerio de Vivienda, y desearles a todos unas felices fiestas patrias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Gracias. Gracias.